Bienvenido, buenas tardes a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gracias por acompañarnos y a aquellos que están con este día. Acá está lloviendo aquí en Durazno, en Uruguay, acá llueve tradicionalmente. Gracias a Dios, ¿no?, que tenemos la lluvia, esta bendición de la lluvia. Otros países mueren por que llueva, ¿verdad? Deseando que llueva, y nosotros acá tenemos agua. Y la gloria es para nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, gracias por compartir y estar con nosotros y orar por nosotros. Bueno, vamos, antes de comenzar el estudio de Romanos, vamos a orar. ¿Ah? Padre Celestial que estás en los cielos, gracias, Padre, por este privilegio de poder, Señor amado, estar abriendo tu palabra en esta tarde, Señor, que es la tarde que tú has elegido para que nosotros nos reunamos y podamos, Señor amado, predicar este mensaje para la gloria de tu nombre. Tu nombre se glorifique y, Señor, por favor, Señor, ayúdame a hablar y a comentar tu palabra, Señor amado, guiado por tu Santo Espíritu. Y, Señor, que, Padre, no sea mentalidad de hombre, sino, Padre amado, que tu palabra sea que tome el control de esta predicación y que podamos ser bendecidos. Y, Padre, aquellos que no han nacido de nuevo, tú le des la oportunidad de que nazcan de nuevo. Gracias, Padre amado. La gloria, la alabanza son para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a Romanos, capítulo 8. Sofía, que me estaba preguntando. Romanos, capítulo 8, versículo 1 al 8. Terminamos el capítulo 7 y empezamos el 8, ¿verdad? El título del mensaje es Viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Y vamos a tener la lectura, Romanos capítulo 8, versículo 1 al 8. Dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la muerte, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Perdón. Bueno, el tema del mensaje, el Espíritu Santo. ¿Ah? En este capítulo 8, Pablo habla muchas veces del Espíritu Santo. Bueno, muchos teólogos y muchos aquellos que han estudiado la palabra de Dios profundamente dicen que es el capítulo del Espíritu. Habla mucho del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu, qué es lo que hace el Espíritu, ¿verdad? Bueno, lo vamos a estar analizando si Dios permite, ¿verdad? Y que podamos entender el mensaje que Dios quiere darnos en esta tarde. Bueno, hemos estado viendo la lucha que tenemos como cristianos, ¿verdad? La lucha interna que tenemos. En los capítulos anteriores estuvimos mirando eso. La lucha que es la carne, los deseos de la carne. Bueno, vimos que no es con armas, sino es ni con nuestras fuerzas, sino son luchas espirituales. Nuestra lucha es mental. ¿Ah? Tenemos la mente de Cristo y también está la mente que desea las cosas de la carne. ¿Ah? Entonces por eso es una lucha mental, ¿verdad? Bueno, si somos de Cristo, tenemos que ser los vencedores, porque tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Él ganó, así que si Él ganó, nosotros también ganamos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, Él ya ganó todo, ¿verdad? Allí en la cruz, cuando fue sepultado y resucitó de los muertos, Cristo ganó hasta la muerte, ganó a todo, y vamos a ver después lo que dice la Escritura. Pero bueno, ahora dice Pablo, capítulo 8, versículo 1, ahora pues, bueno, el ahora pues de Pablo es como una conclusión del tema anterior, del capítulo 7. Ahora empieza el capítulo 8 y empieza diciendo ahora pues. Bueno, voy a dar una conclusión, dice Pablo. Entonces, Dios nos enseñó, ¿verdad?, que la justificación es solo por fe, por medio de la gracia de Dios. Y por eso
Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. Nos dice la palabra de Dios que no vamos a ser juzgados, ¿verdad? No hay condenación para nosotros. El mundo va a ser juzgado por la palabra de Dios, ¿verdad? Por la ley, por desobedecer la ley y por el rechazo del Hijo de Dios, ¿verdad? Todo aquel que rechaza a Cristo ya es condenado, dice la Escritura. Bueno, pero aquellos que hemos creído en Cristo no somos condenados, ¿verdad? No hay ninguna condenación, ¿verdad? Para nosotros los cristianos. Entonces, gracias a Cristo que Él pagó el precio, no vamos a ser condenados. ¿Ah? Vamos, ya estamos en el cielo, ya estamos en nuestra patria celestial, ya Dios nos mira así, como que estamos en la patria celestial. Romanos capítulo 5, versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Bueno, cuando Adán pecó, ¿verdad? Viste el capítulo donde Dios compara a Cristo con Adán, y Cristo es el segundo Adán, y el primer Adán, el fracaso del primer Adán, y el triunfo del segundo Adán, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador, ¿verdad? Bueno, ¿qué hizo el primer Adán? Bueno, lo que hizo fue, nos llevó a la condenación por su desobediencia, ¿verdad? Bueno, dice, por el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. La última parte dice, pero el don, ¿cuál es el don? El don es Cristo, ¿verdad? Vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, de Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, lo que recibe la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Bueno, los que reciben la gracia y el don de justicia, de aquellos que viven la justicia de Dios, ¿verdad? Dios nos da la oportunidad a sus hijos, ¿verdad? Por medio de Cristo, darnos el privilegio de vivir su palabra. Es un privilegio poder vivir su palabra, ¿verdad? Gracias a Cristo. Él pagó el precio, ¿verdad? Bueno, ¿tenemos lucha con el pecado? Sí, tenemos lucha, pero no vamos a ir al infierno, ¿verdad? Como el mundo. Podemos perder alguna corona, algún beneficio ahí en el cielo, pero no vamos a ser condenados como el mundo, lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Pero aún así nosotros seguimos luchando contra el pecado. Romanos 8, 33. Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? A los escogidos de Dios, Dios es el que justifica. O sea, si Dios nos justifica, ¿quién nos puede condenar? ¿Quién? No nos pueden condenar, ¿verdad? Por eso el versículo 1 del capítulo 8 dice, ninguna condenación hay. Bueno, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios nos justificó. Nadie nos puede juzgar y condenarnos. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Dice así, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué nos eligió el Padre antes de la fundación del mundo? Para que fuéramos hechos a la imagen de su Hijo. Acá no es lo que vamos a vivir la vida cristiana según la religión tal, o según como dice el pastor tal. No, Dios me eligió a mí, a ti cristiano y a mí que soy cristiano, para que seamos a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. Para eso Dios nos escogió, ¿verdad? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primogénito, Él es el primero. Entonces toda la iglesia verdadera de Cristo va a imitar ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Y lo que predestinó a esto también llamó, y a lo que llamó a esto también justificó, y a lo que justificó a esto también glorificó. O sea, ya el Padre antes de la fundación del mundo no había elegido. Dios muere, viene y nos salva, ¿verdad? Resucita de los muertos y nos salva, y nos justifica. Y también nos glorifica. Ya estamos glorificados, ya el Padre nos ve glorificado en el cielo, ya nos ve junto a Él, ¿verdad? Pero estamos en esta tierra, y en esta tierra el seguidor de Cristo es una lucha, ¿verdad? Para poder ser cristianos. Pero somos más que vencedores por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Cristo es
nuestro vencedor. Él ganó. Y si tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ir en victorias, dice la palabra de Dios. Muchas veces vamos a caer, sí, vamos a caer, pero el cristiano se levanta y continúa en la batalla, ¿verdad? Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice, para los que están en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Está hablando de un verdadero cristiano, ¿verdad? Está hablando de una persona que está en Cristo. O sea, que vive imitando a Cristo, que vive pensando en Cristo, ama a Cristo, obedece su mandamiento. Sí, peca, el cristiano peca, sí cae en la desgracia del pecar, pero su deseo es imitarlo a Él, mirarlo a Él, desea conocerlo más, estudiar más la Escritura, ¿verdad? Es el deseo de estar en Cristo. Bueno, y eso es lo que produce el Espíritu Santo. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, obviamente que no va a tener los deseos de estar en Cristo, ¿verdad? Va a estar en los deseos de estar en el mundo, en las cosas del mundo, en sus deseos carnales, menos en las cosas de Cristo, en las cosas de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 2. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a vivir en él? ¿Cómo el pecado va a ser nuestro rey? Ya lo vimos eso, ¿verdad? Bueno, ya ahora si Cristo es nuestro rey, Él es el que dirige mi vida. Todas las situaciones dependen de Cristo. Todas las situaciones dependen de Él. ¿Por qué? Porque soy de Él, soy de Dios. Dios me eligió para yo vivir igual que su Hijo, para imitarlo. Ese es el trabajo del cristiano. ¿Ya? No es hacer dinero, no es ser famoso, no es tener una media iglesia, no es tener una misión, no es tener miles de campamentos. Nuestra misión es ser igual a Jesucristo. ¿Ya? Por eso el cristiano lo que desea es ser igual a Cristo. Entonces, un verdadero cristiano no va a practicar lo que practica el mundo. Dejó de vivir en los deseos mundanos. Entonces, si dejó, lo dejó, ¿verdad? Los deseos carnales. Ahora vive bajo los deseos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que quiere es que nosotros miremos las Escrituras, ¿verdad? Vivamos la palabra de Dios, y es la única manera de agradar a Dios. Por eso el Espíritu Santo nos lleva a mirar las Escrituras y mirar a Cristo, a imitar a Cristo. Siempre todo encaja y siempre todo termina mirando a Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo vino a eso, ¿para qué? Para que el Hijo sea glorificado y el Padre también sea glorificado. ¿Por quiénes? Por nosotros, por la obediencia de los cristianos, por nuestra manera de vivir, ¿verdad? Bueno, y así vive el cristiano, agradando a su amo y a su dueño. Si una persona dice ser cristiana y vive agradando a su carne, lo que es una evidencia que su amo no es Dios, sino es su carne. Primera de Corintios, capítulo 12. Como ven, no tengo la computadora hoy. Hoy es a estilo de antes, ¿verdad? A escribir, y bueno, hojas. Y bueno, ahora volviendo como antes, estaba tan acostumbrado a la tecnología, pero bueno, el Señor me hizo también mirar cómo antes también predicábamos en hojas, ¿verdad? Pero lindo, ¿verdad? Lindo. Todo es bueno, ¿verdad? Que sea todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo. El apóstol Pablo recibió el Espíritu Santo. Nosotros también recibimos el mismo Espíritu Santo. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, versículo 11. Versículo 11 fue el que leímos, ¿verdad? No. Pero todas las cosas las hacen uno, y el mismo Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, está hablando de los dones. El capítulo 12 de Primera de Corintios habla de los dones espirituales. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué viene? Los dones. ¿Y ese don qué hace? Nos hace servir al pueblo de Dios, nos hace servir en la iglesia, nos hace siempre servir. Versículo 27. Y vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Bueno, en la iglesia, cada uno de sus miembros es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cada uno es el cuerpo de Cristo, representante de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el Espíritu Santo, nos salvó y nos dio el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a estar, ¿qué? A estar haciendo que la iglesia esté unida, ¿verdad? La unión viene de Dios, de parte de Dios. ¿Por qué?
Porque el Espíritu Santo nos trae amor, nos trae gozo, nos trae paz, nos trae paciencia, etcétera, etcétera. Los frutos del Espíritu Santo. Y todos los que están en Cristo van a vivir con los deseos, los mismos deseos. Y todo nos va a llevar a estar viviendo una vida que le agrada a Dios. Y esa vida que le agrada a Dios, estamos agradando al Padre y estamos cada uno de nosotros unidos en amor. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. No es por lo que, bueno, mira, Gustavo tiene un carisma y Verónica ya tiene... No, es por el Espíritu Santo. Todo es obra de Dios, ¿verdad? Dios nos salvó y el Padre nos eligió, Cristo pagó el precio y Dios, el Espíritu Santo, nos hace ver al Hijo y nos hace ver cómo tenemos que vivir. Entonces, 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, dice: porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La maldición de Adán, ¿qué era? Pecado y muerte, ¿verdad? Muerte, separación de Dios. Bueno, ahora, por Cristo, Cristo viene y nos da ¿qué? Vida, y vida en abundancia. No es que nos da un poquito de vida, nos da vida en abundancia. Cristo es la vida, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La vida. Entonces Cristo, a aquellos sus seguidores, le da vida en abundancia. Por eso no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahora tenemos vida eterna, vida gracias al Hijo de Dios. Pero, como dije, Adán nos trajo la maldición del pecado, la muerte, la separación eterna con Dios, pero Cristo Jesús pagó el precio de nuestra salvación en la cruz, ¿verdad? Y nos dio vida junto a Dios y nos puso en la familia de Dios. Entonces, si somos familia de Dios, si pertenecemos a Cristo, si somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿cómo tiene que andar un cristiano? Como Cristo, a imitar a Cristo, ¿verdad? Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Los que no andan conforme a la carne. Bueno, hay un requisito, es un andar. Bueno, ¿cómo tienen que andar? Los que no andan conforme a la carne. Bueno, aquellos que están, dicen que son de Cristo, dicen que están en una religión, dicen que son del Evangelio, pero sus vidas no andan conforme, ¿verdad?, a los mandamientos de Dios, viven practicando el pecado, viven practicando aquellas cosas mundanas y simplemente van el domingo y se congregan. Bueno, eso no me está diciendo una evidencia de que andas conforme a la palabra de Dios, si no andas conforme a la carne. Bueno, ¿cómo se va a ver eso en tu diario vivir? ¿Verdad? ¿Cómo vives? ¿Cómo hablas? ¿Cómo piensas? ¿Qué miras? ¿Qué es lo que sigues? Bueno, todo eso se va a ver en tu fruto, ¿verdad? Yo no lo sé, tú lo sabes y Dios lo sabe. Yo no lo sé, pero tú sí y Dios también. Y debemos examinarnos, ¿verdad? Porque para eso es la palabra de Dios. Para eso nos juntamos, para eso venimos a estar juntos. ¿Para qué? Para que Dios nos examine, para que Dios nos juzgue, ¿verdad? Aquellos que somos sus hijos, si estamos andando de acuerdo a los mandamientos de Dios, si estamos andando equivocadamente o estamos andando bien. Bueno, si estamos andando bien, gloria a Dios. Pero si estamos andando mal, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, ¿verdad? Confesarlo. Bueno, entonces, ¿cómo anda un cristiano? No anda conforme a la carne, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versículo 8, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: sino conforme al Espíritu. ¿Cómo anda un cristiano entonces? ¿Cómo aquellos que no van a ser condenados, aquellos que no van a ser juzgados como el mundo, tienen que andar como? Conforme al Espíritu. Entonces, cada uno de nosotros sabe cómo andamos, ¿verdad? Y Dios lo sabe. Si andamos conforme al Espíritu, bien, no vamos a ser juzgados. Pero si no andamos conforme al Espíritu, es una evidencia que no tienes al Espíritu Santo, ¿verdad? Una persona que tiene el Espíritu Santo va a dominar a esa persona. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. No podemos decir: yo soy muy rebelde. Bueno, pero entonces estás diciendo que Dios no tiene poder, ¿verdad? Si Dios tiene poder para cambiar tu vida y tú dices que no puede, estás diciendo que Dios no tiene poder, ¿verdad? Entonces el cristiano tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, más aquí o allá, lo va a llevar a hacer la voluntad de Dios, porque es la promesa que hay en Filipenses 1:6,
¿verdad? El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? ¿La va a qué? No, la va a estancar y vea, va a hacer lo que vos quieras, hay una lucha. No, la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Entonces no es que un cristiano diga, o un llamado cristiano diga, bueno, yo soy un cristiano carnal. No existe el cristiano carnal. Existe el cristiano y el no cristiano. El cristiano no anda conforme a la carne. El no cristiano anda conforme a la carne. Romanos capítulo 8, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, ¿qué? Conforme a la carne, sino conforme a quién? Al Espíritu, otra vez. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Este versículo dice, ¿por qué? Este porque nos dice, Pablo acá en este porque, no hay condenación para el cristiano, ¿verdad? Otra vez, Pablo resume lo que dijo en el versículo anterior. Bueno, está resumiendo lo que dijo el versículo anterior. No hay ninguna condenación a los que están en Cristo. El Espíritu Santo reemplazó la ley, ¿verdad? ¿Cómo la reemplazó? La ley nos condenaba, pero el Espíritu Santo trajo la ley de la salvación, del perdón, ¿verdad? Bueno, la ley que nos decía, culpable, culpable, por cuanto todos pecaron y están separados de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Por el pecado. Era nuestro amo, el pecado era nuestro amo. Y la ley nos condenaba. Estábamos como el mundo, condenados. Pero vino una ley nueva. Una ley nueva. ¿Y cuál es? La ley de la fe. ¿Fe qué? En el Evangelio. El poder de Dios. Ese es el poder de Dios, el cual nosotros predicamos y hablamos del Evangelio. Y si lo predicamos, si lo hablamos, el cristiano ¿qué hace? Lo vive, lo vive. Romanos capítulo 3, versículo 27. 3, 27. ¿Dónde puesta la jactancia queda excluida? ¿Por cuál ley? Acá lo dice. ¿Por las obras, por la de las obras? No, sino por la ley ¿de qué? De la fe en el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Bueno, gracias al Evangelio, a que el Señor Jesucristo es el poder de Dios, fue el que nos salvó de la maldición de la ley. Nos sacó, ¿verdad? Gracias a Cristo, aquella culpa que teníamos nosotros delante de Dios, Dios la absorbe, Él paga mi precio y gracias a la ley del Evangelio de la fe, por gracia, somos salvos. Romanos capítulo 8, versículo 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta es la ley de vida, ¿verdad? ¿Cuál es? La ley del Evangelio. Solo la fe puesta en el Evangelio da vida eterna. Solo la fe puesta en el Evangelio da vida eterna, no por las obras de la ley. Ningún ser humano fue justificado por las obras de la ley, sino que las obras nos dice que somos ¿qué? Culpables, que somos incapaces, que no podemos vivir la ley de Dios. ¿Por qué? Por nuestro pecado, porque somos esclavos del pecado. Pero Cristo viene y nos da vida eterna, solo creyendo en el Evangelio. Romanos capítulo 8, versículo 2. Entonces, ¿qué me libró la ley del Espíritu de vida en Cristo? Me ha librado de la ley del pecado y la muerte. La ley de Dios es buena, es santa. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando? Que es buena, santa, pura, limpia, perfecta, pero nosotros somos los incapaces, no podemos cumplir la ley de Dios. Pero bueno, viene Cristo por su misericordia y su gracia, el ser humano perdido, hundido. Bueno, el ser humano no puede ser salvado. Padre, yo voy a ir a salvar a esta creación nuestra, al ser humano, a estos hombres, a estas mujeres. Y ahí vino Cristo a morir por nosotros, ¿verdad? Bueno, por nuestro fracaso, Cristo tuvo que venir, tomar en forma de un cuerpo y venir a este mundo a sufrir en una cruz, a absorber el precio que yo merecía de la paga de mi pecado. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 11, dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Se acuerdan? Estuvimos mirando estos versículos. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hay nadie que te está diciendo esto es malo, esto es malo, esto es malo,
nosotros seguíamos practicándolo, total, no hay ley, no hay nadie que nos dice esto está mal, ¿verdad? Bueno, pero acá la ley nos está diciendo esto está mal, esto está mal, esto es pecado y esto es pecado, dice Pablo. Si no estuviera la ley, yo no sabía que era un pecador, ¿verdad? Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Yo morí. Tuvo que, bueno, ver Pablo su condición y tuvo que morir. ¿Dónde? A la cruz, ¿verdad? Allí con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué hace el pecado? ¿Cuál es el fruto del pecado? Es engaño. ¿Y qué va a provocar el pecado? Más pecado y más pecado. ¿Qué vamos a hacer? Fracaso, más fracaso, más fracaso. Y así va el mundo. Ay, ¿viste cómo está el mundo? ¿Por qué va el mundo así? ¿Por qué? Con el pecado, porque ellos siguen al pecado. Por eso es fracaso, fracaso y más fracaso. Pero el cristiano, ¿verdad?, va viviendo, imitando a su Señor, a Cristo, y va en gloria y en gloria en gloria, ¿verdad? El mundo se va hundiendo, pero el cristiano se va acercando más, pareciéndose más a Cristo, acercándose más al cielo, y el mundo se va acercando más al infierno. Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Lo que produce el pecado es muerte y más pecado, como estuvimos mirando. Romanos capítulo 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Así estábamos en el mundo, ¿verdad? Eso es lo que hacíamos en el mundo. El mundo nos llevaba ¿a qué? A la muerte. ¿Qué es lo que le lleva al mundo? Porque el mundo va, ¿cómo va? ¿Por qué? Va camino a la muerte. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Bueno, miramos el pecado y la ley una y otra vez nos está mostrando el pecado. ¿Se acuerdan qué es lo que producía la ley en el mundo? Llevarlo a Cristo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la ley me culpa. Y ahí nosotros cuando fuimos a Cristo miramos nuestra condición, Dios nos saca el velo, el Espíritu Santo nos saca el velo de nuestros ojos, ¿verdad? Y nos hace ver nos hace entender lo que dice en la Escritura, y ahí nosotros decimos, estoy perdido, estoy condenado, ¿verdad? Y es ahí donde Dios nos hace quebrantar y nos hace pedir perdón, y ahí pedimos perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Y nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en el Evangelio y somos salvos. Somos salvos. Pero bueno, la ley lo que nos muestra es el pecado. ¿El pecado que produce? Más pecado. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley no nos podía salvar. No porque la ley fuera mala, sino que nosotros éramos los malos. Somos malos, ¿verdad? ¿Por qué la ley era imposible? Bueno, la ley lo que hacía era maldecirnos. Culpable, culpable, culpable. Y eso era lo que nos decía la ley. Castigo, castigo, castigo a nosotros, ¿verdad? La ley nos condenaba. Entonces tuvo que venir Cristo. Hechos, capítulo 13, versículo 38 al 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anuncia perdón de pecado, y que todo aquello de que la ley de Moisés no pudiese ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Se dan cuenta? Todo aquel que cree en Cristo es justificado por las obras de la ley. Bueno, las obras de la ley no podían salvar a nadie. Los fariseos pensaban que por sus obras podían ser salvos, pero el Señor Jesucristo, cuando viene a la tierra, viene el Hijo de Dios y lo enfrenta y le dijo, ustedes no van a ser salvos. Por las obras de la ley no pueden ser salvos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Cristo. Nadie va al Padre sino por mí. Y ellos no queremos creer en ti. Nosotros vamos bien en nuestra religión. Y bueno, Jesús que le dijo, ustedes son ¿qué? Hijos del infierno. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Y ustedes hacen más hijos del infierno. Engañan gente. Y eso es lo que hace la religión. Engañan a las personas. Los cristianos, ¿qué hacemos? Seguimos a Cristo, hablamos de Cristo, vivimos como Cristo
quiere que vivamos. Nos esforzamos para vivir para la gloria de Dios. Entonces, solo el Señor Jesucristo es su evangelio, es el que nos da la libertad y perdón y paz con Dios. Solo el evangelio de Dios. Solo el evangelio de Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice: todos los que dependen de las obras de la ley están ¿qué? Bajo maldición. Todos aquellos los que dependen de la ley no pueden ser salvados, no pueden ser salvos, van a ser condenados. También dice: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Bueno, nadie podía cumplir la ley, por eso vino Cristo. Por eso vino Cristo, el perfecto, Dios mismo. Porque Cristo ¿qué? La hizo. Fue Dios que la hizo la ley. Entonces vino Cristo a cumplir su ley. Él la hizo, Él la puede cumplir. El ser humano fracasó. Y así va a ser mientras en este mundo exista el ser humano, siempre lo que hace es fracasar, ¿verdad? Llegamos a hacer algo, hasta los cristianos, muchas veces todos los días fracasamos. ¿Por qué? Todos los días nos equivocamos, pecamos, caemos en la desgracia y en pecar. ¿Qué es lo que hace el ser humano? Fracasa y fracasa y fracasa. Pero gracias a Cristo, que es el don inefable de Dios, que es aquel que nos perdona, es aquel que nos recibe, es aquel que murió por nosotros, es aquel que hizo todo se lo debemos a Él. A Él es la gloria, ¿verdad? Entonces, la ley no puede salvar, ¿verdad? Sino nos condena. La obras de la ley no nos salva. La salvación por fe en el Señor Jesucristo. Después que Dios nos salva, nos da de su Espíritu Santo. Bueno, después que Dios nos salva, nos da de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vivamos en buenas obras. Somos salvos por fe, no por obras. Efesios 2:8 al 10. Somos salvos por fe, ¿verdad? Después que somos salvos por fe, ¿qué tenemos que hacer? Andar en buenas obras. ¿Qué es andar en buenas obras? Las obras del Espíritu. Eso es andar en buenas obras. El cristiano se va a caracterizar porque anda conforme lo guía el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Volvemos a traer lo mismo. Siempre a lo mismo. Romanos capítulo 8, versículo 3. Por cuanto era débil por la carne. Bueno, vemos la incapacidad de quién era. De nosotros, de la carne. La ley era buena, pero el cuerpo, el ser humano está contaminado desde que nace. Desde el primer hombre ya pasó la maldición, ¿verdad? Entonces un hombre contaminado no podía, un hombre contaminado que le espera la muerte espiritual, separación eterna con Dios, no podía salvarse. Un muerto, no sé si han visto una persona muerta, cuando muere, esa persona no habla, no camina, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque está muerta, está muerta. Bueno, así estábamos nosotros, no podíamos ser salvos, porque estábamos muertos espirituales. Entonces viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos da luz para entender nuestra condición espiritual y mirar a Cristo. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar, ¿qué? A mirar a Cristo, mirar su palabra. Eso es la obra del Espíritu, mirar a Cristo. Y nosotros miramos a Cristo. Después que nosotros somos salvos por Dios, ¿qué nos hace el Espíritu Santo? Entender la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que miremos a Cristo. Otra vez, siempre la obra del Espíritu Santo no es revolcarnos en el suelo, no es tener visiones, no es gritar, no es balbuceo, no es tener un éxtasis. No, la obra del Espíritu Santo es que miremos a Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 3. Dios enviando a su Hijo. Bueno, por cuanto era débil por la carne, al ser tan incapaces, que no estábamos muertos, no podíamos hacer nada, ¿qué pasó? Otra vez Dios, siempre Dios, dando el primer paso. El ser humano muerto, fracasado, pero Dios, siempre es, pero Dios, ¿verdad? Dios siempre buscando al ser humano, en su misericordia, en su amor. Bueno, vemos la misericordia de Dios, vemos nuestro fracaso, pero vemos al gran Dios que siempre buscando al ser humano. ¿Para qué? Porque Dios dice que no quiere que nadie se pierda, sino que vengan al conocimiento de la verdad, que miren a Cristo, que sean salvos por Cristo, que miren a su Hijo. Y esa es la tarea de Dios, Dios siempre buscando a la humanidad. Entonces manda a su Hijo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Quién mandó a su Hijo? Dios. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bueno, Cristo nació como nosotros, como cualquier ser humano, ¿verdad? Como un bebé, y después se crió como niño, después quedó adolescente, joven y fue mayor, ¿verdad? Tuvo que venir en ese cuerpo, criarse en ese cuerpo humano. Lo vamos a ver para qué.
tuvo que venir, ¿verdad? Pero no vino de imprevisto, ya lo vimos el domingo, ¿verdad? Ya de la antigüedad, ya del Génesis, ya Dios prometiendo iba a mandar un Salvador, porque el hombre fracasó, ¿no? Después, Dios cuidando a su pueblo, cuidando a su pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto. Ahí también, la nube de fuego, la nube de fuego para la noche y la nube para hacerle sombra para cuidar del sol al pueblo de Israel, guiando al pueblo de Israel, cuidando al pueblo de Israel. Siempre Dios cuidando, manifestándose al hombre, viendo cómo Dios ama a su creación. Pero el hombre, ¿cuál es la respuesta del hombre? Rechazo. Cristo viene al mundo y dijeron, no queremos que Él reine. El pueblo de Israel cayó en idolatría, en pecado, y Dios tuvo 400 años sin hablarle al pueblo de Israel. Cuando levanta el profeta Juan el Bautista, que empieza ¿qué? A preparar el camino del Mesías. Entonces vemos que una y otra vez Dios preocupándose por la humanidad. Siempre es Dios, Dios, Dios y Dios. El hombre, fracaso más fracaso más fracaso. Es Él que siempre nos está buscando para salvarnos. El mundo señala a Dios, dice, Dios se olvidó de nosotros. No, Dios no se olvidó. El ser humano se olvidó de Dios y le da la espalda a Dios, porque no viven de acuerdo al Espíritu de Dios, sino viven de acuerdo a la carne y no pueden agradar a Dios. Entonces Cristo vino en semejanza de carne. Romanos capítulo 8, versículo 3. En semejanza de carne de pecado. Cristo, bueno, como vimos, ya lo estuvimos mirando, vino, ¿verdad? Como un ser humano, lo tocaron, sangró, lo cortaron, lo azotaron. O un espíritu no se puede azotar, ¿verdad? Bueno, un espíritu no se puede cortar, no se puede ver. ¿Ah? Pero Cristo sí, Cristo tuvo que venir en carne humana. Bueno, los que niegan que Cristo vino en carne, dice primera de Juan, que son el espíritu del anticristo. Uno de ellos, de los que tienen el espíritu del anticristo, son los mormones, que dicen que Cristo vino en forma espiritual, ¿verdad? No era carnal. Bueno, ellos niegan que Cristo vino en forma de carne, como un ser humano. Pero Cristo tenía que venir en forma de carne. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo tenía que venir en forma de carne? ¿Por qué tenía que estar en un cuerpo humano? ¿Por qué? Bueno, acá Romanos 8, versículo 3 dice, condenó el pecado. ¿En dónde? En la carne. Cristo condenó el pecado, mi pecado que yo tenía. Lo recibió Él, ¿dónde? En su carne. No lo dice, lo recibió en su espíritu. No, lo recibió en su carne. Por eso Cristo tenía que ser esa oveja, ¿verdad? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cordero, una oveja, cuando la iban a sacrificar, tenían que cortarla, ¿verdad? Tenían que matarla. Bueno, así hicieron con Cristo. ¿Ah? Lo sacrificaron, ¿verdad? El Padre sacrificó a su Hijo, entregó a su Hijo para que allí el mundo hiciera con Él lo que quisiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí estaba pagando Cristo, pagando el precio de mi pecado y de tu pecado. Por eso Cristo tuvo que venir en un cuerpo humano, ¿verdad? Ya Cristo varias veces en el Antiguo Testamento se mostró en forma espiritual. Moisés, cuando recibió los 10 mandamientos, Dios le permitió ver un pedacito de su gloria. ¿Se acuerdan? Isaías también Dios le permitió ver un pedacito de su gloria. ¿Por qué? Porque la persona que ve la gloria en plenitud de Dios muere. Entonces Dios le dice, bueno, le voy a permitir que vean un pedacito de mi gloria. Los discípulos, cuando Cristo se transfiguró en el monte, ¿qué vieron? La gloria, y Juan lo dice, la gloria como el unigénito del Padre. Ellos vieron la gloria de Dios. ¿Ah? Ellos vieron, pero el Cristo tenía que venir en forma de cuerpo humano. Isaías, vamos a ver lo que dice el profeta. Isaías 53. Versículo 4 al 8. Aquí está hablando los padecimientos del Hijo de Dios. Ciertamente llevó, Isaías 53, versículo 4, ciertamente llevó Él, ¿quién es Él? Cristo, ¿verdad? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él ¿quién? Cristo. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Cómo fue Cristo? Molido. No que le fue a dar unos rajuños ahí, no. Fue molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre Cristo, ¿verdad? Y por sus llagas
fuimos nosotros curados. Bueno, ¿un espíritu tiene llaga? No, un cuerpo humano sí tiene llaga. Y Cristo tuvo que venir en forma de cuerpo humano, ¿verdad? Nacer como cualquier niño y vivir como cualquier ser humano. ¿Para qué? Para que en el futuro Él pagara el precio de mi pecado y tu pecado. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, mas el Padre, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él, ¿quién es Él? Cristo. Y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de los tranquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por qué fue herido Cristo? Por la rebelión de mi pueblo, dice Isaías. Por la rebelión mía, la rebelión tuya. Cristo tuvo que venir en cuerpo y sufrir allí en aquella cruz todo el tormento, aparte de todo lo que el hombre le hizo, todo lo que el hombre más sanguinario y malo le hizo a Cristo. No solamente eso, sino que después tenía que sufrir toda la ira de Dios, de mi pecado, caer sobre el cuerpo bendito de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de ¿qué? De hombre. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Cómo estaba Cristo? En condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un espíritu no muere. Bueno, un cuerpo humano sí, ¿verdad? Entonces Cristo tuvo que morir allí en la cruz, ¿verdad? Para darnos y regalarnos la salvación. Romanos 8:4. Romanos capítulo 8, versículo 4. Para que la justicia de la ley. Bueno, ¿para qué Cristo tuvo que venir en un cuerpo humano? Para que la justicia de la ley cayera sobre su cuerpo. Colosenses capítulo 2. Filipenses, Colosenses, versículo 14. Anulando el acta de los derechos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz, ¿verdad? Y despojando a los principados y las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz. Cristo tuvo que venir en forma humana, morir en la cruz allí, para recibir la justicia de la ley sobre su cuerpo. Esa justicia que nosotros recibíamos, la que nos decían, eres culpable, 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 condenado, condenado, condenado. Cristo viene y toma nuestro lugar. ¿Se dan cuenta por qué Cristo tuvo que venir en forma de carne? Para absorber toda la culpa de la justicia de Dios en su cuerpo, ¿verdad? Bueno, y Cristo allí en el cruz del Calvario recibe nuestra culpa, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 4, dice, se cumpliese en nosotros. Bueno, porque para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cómo la ley de Dios se cumpliese en los cristianos? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, Jeremías. ¿Cómo se va a cumplir eso? Jeremías, aquellos que le gustan en el Antiguo Testamento, Jeremías, por ahí la cita ahora, 31, Jeremías 31, versículo 33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿De qué días? Después de que venga el Mesías, ¿verdad? Dice Jehová, daré mi ley en su, ¿dónde? En mente. Antes la ley estaba escrita. Pero ahora después de Cristo, a través del Espíritu Santo, que es la obra del Espíritu Santo, ¿qué hace la obra del Espíritu Santo? Pone la ley de Dios, ¿dónde? Acá, en su mente, ¿verdad? Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré, ¿en dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a recordar todo lo que Dios nos ha dado? Porque Cristo dijo, yo enviaré el Espíritu Santo y Él nos hará recordar todas las cosas que yo he mandado. ¿Ah? Ahí se dan cuenta cómo
están conectados, siempre la Biblia está conectado, el Antiguo y el Nuevo Testamento siempre están conectados. ¿Ah? Por eso Dios cumple esta promesa, ¿verdad? Cumple en nosotros, pone su ley en la mente de los cristianos. Por eso los cristianos, ¿cómo viven? Viven de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Obviamente con su lucha, con sus pruebas, pero su esfuerzo, su primera meta es agradar a Dios. Bueno, ¿cómo anda o cómo vive entonces una persona que es cristiana? Romanos capítulo 8, versículo 4, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se dan cuenta? Pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, ¿verdad? Bueno, esto se refiere al estilo de vida. No dice, bueno, yo mira, tengo tanto, hago tantas cosas en el templo y tengo tantos años y hago dentro de la iglesia. No, es el estilo de vida, ¿verdad? Los hábitos de nuestro diario vivir, la manera de pensar, y esto se va a ver en la relación con los demás, con las demás personas. Bueno, cómo obramos, cómo pensamos, qué hablamos, qué miramos, qué seguimos, otra vez lo mismo, qué miramos, qué seguimos, ¿verdad? Si tú tienes el Espíritu Santo, bueno, vas a seguir los mandamientos de Dios. Lucas, tengo cantidad de versículos, pero voy cortando porque no me da el tiempo, ya se me fue el tiempo, siempre se me va el tiempo. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 6. Y un ejemplo, miren, que Dios nos pone acá. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la casa de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. ¿Por qué eran justos delante de Dios? Porque cuando Dios mira a una persona que es justa, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Una persona que anda de acuerdo, agradando a Dios, ¿por qué? Porque anda en los estatutos de Dios. Y esto es ser guiado por el Espíritu Santo. Bueno, ser guiado por el Espíritu Santo nos hace andar en la ley de Dios. Nos hace andar en comunión con Dios y con los hijos de Dios. ¿Verdad? Una persona como 1 Juan 1.7 dice, bueno, y tenemos comunión con Dios, ¿verdad? Y comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero comunión con Dios, comunión los unos con los otros primero, y después somos limpiados de pecado, ¿verdad? Una persona que tiene el Espíritu Santo va a andar en comunión con Dios y en comunión con los hermanos. Y la sangre de Cristo nos va limpiando cuando nos equivocamos. ¿Se entiende? Esa es la tarea del Espíritu. Nos hace estar unidos, juntos. Entonces cuando vemos un grupo de personas, ¿verdad? Y ese grupo de personas, hay personas que están unidas, pero hay personas que no, que están en contra, y están siempre en contra de las cosas de Dios. Bueno, ahí se da la pauta, una evidencia de que esa persona no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa persona está agradando a su carne y no anda conforme a lo que dice el Espíritu de Dios, conforme a la palabra de Dios. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, está hablando cristiano, ¿verdad? Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Acá otra evidencia. Aquel que anda en la carne, ¿qué quiere decir? Que no tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? No tiene el Espíritu Santo de Dios. Si no tiene el Espíritu Santo, no es de Él. No va a andar conforme a la Escritura. A veces que miramos a una persona años de la iglesia, años y años, ¿verdad? Y su vida no se caracteriza andando en el Espíritu, decimos, pero esta persona es cristiana, se crió acá adentro, tiene que ser cristiana. No, acá la Biblia me dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿dónde se va a ver? En sus frutos y en su diario vivir. Se dan cuenta que siempre volvemos a lo mismo. Frutos y diario vivir. Nuestras obras. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos pensando? Bueno, estamos produciendo en nuestras vidas, los hijos de Dios según la Biblia, van a producir buenas obras, las obras del Espíritu Santo. Bueno, la estamos produciendo, estamos mirando nuestras vidas, estamos viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, estamos haciéndole caso a Dios, estamos mirando todos los días y estamos examinándonos, queremos cada día estudiar más la Escritura,
queremos cada día ser mejores cristianos, cada día quiero servirle más a Dios. No, mira, yo predico el Evangelio, y eso no es. Predicar el Evangelio, hasta Satanás se para atrás de un púlpito y predica el Evangelio. Eso no es una evidencia de ser cristiano. La evidencia de ser cristiano es en tu diario vivir, en lo que sigues, en lo que hablas, en lo que dices, en lo que piensas, en cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, a tu vecino, ¿verdad? Son evidencias de que tienes al Espíritu de Dios. Y Gálatas capítulo 5, versículo 22, acá nos dice cuáles son los frutos del Espíritu. Y acá es donde nos analizamos nosotros, aquellos que decimos que somos cristianos. Bueno, si estamos viviendo, Gálatas capítulo 5, versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, primera parte, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, o sea, si decimos que somos espirituales, si decimos que somos cristianos y que seguimos a Cristo y que tenemos el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Pablo le está hablando a una iglesia, ¿verdad? Y bueno, y hoy en día Dios nos está hablando a nosotros como iglesia. ¿Cómo vivimos? Si tú y yo estamos practicando la obra del Espíritu, Dios se está glorificando y a Él sea la gloria. Pero si no lo estamos haciendo, debemos arrepentirnos, ¿verdad? Y confesar el pecado y continuar. Y si tú nunca has nacido de nuevo, te has dado cuenta que nunca te han dicho estas cosas, nunca te confrontaron diciendo, bueno, si no vives de acuerdo a la palabra de Dios y no tienes deseo de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, no eres un cristiano, ¿verdad? Bueno, te tienes que arrepentir y creer en el Evangelio. Las evidencias están aquí, hermanos y amigos, en las Escrituras. No lo digo yo, no lo dice Gustavo. No, ay, qué horrible Gustavo, cómo juzga. La Biblia te está juzgando. Y si la Biblia te está juzgando, si Dios te está juzgando, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. La gloria y la alabanza sean para ti por tu palabra, por tu obra. Padre, por, Señor amado, darnos el Espíritu Santo que nos hace entender tu palabra, nos hace vivir tu palabra, nos hace hablar tu palabra. Señor, la gloria es para ti. Gracias y ayúdanos a cada día más, a esforzarnos más. Padre, aumenta la fe y la confianza en tu palabra. Señor, que no sea un libro más que estudiemos o un miércoles más, sino que confiemos. Tu palabra dice, tu Hijo dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y Señor, Padre amado, tantas veces hacemos a tu Hijo tan pequeño en las aflicciones que nos pasan, en los miedos que tenemos, Padre, porque simplemente nos damos cuenta qué débiles somos, que separado de ti nada podemos hacer. Ayúdanos cada día más a aferrarnos a Cristo, a su poder, a sus promesas. Señor, que Él nunca falla, que Él es fiel, que Él vino a buscarnos, Él está intercediendo por nosotros, Él nos está cuidando a aquellos que somos suyos. Oh Padre, que confiemos en ese Salvador, que dejemos de mirar alrededor al mundo, lo que dice el mundo y las cosas del mundo, sino que, Padre, como hijos, verdaderos hijos y cristianos, miremos la Escritura y nos basemos por lo que dicen las Escrituras, no por lo que dice el mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y estar con nosotros y orar por nosotros. Nos encontraremos, si Dios quiere, el domingo. Si Dios quiere, estaremos en el libro de Filipenses, donde estaremos estudiando expositivamente otra vez la palabra de Dios. Muchas bendiciones y que pasen bien. Cuán grande es mi corazón.